Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Aquí estamos y aquí seguimos, como dice Johnny Trujillo, ¿verdad que sí? Bueno, ya tenemos vía Zoom a nuestro invitado en el día de hoy, economista Francisco Figueroa Díaz. Vamos a hablar con él de muchos temas interesantes, sobre todo Sí. de este tema con respecto a las medidas anunciadas en el día de ayer, anoche, precisamente por el excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader. Francisco, un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo ese prestigioso público que lo sigue a ustedes y para mí es un honor estar de nuevo en ese prestigioso programa. Bueno, anoche el presidente de la República pues anunció una serie de medidas que van como de salvaguarda a enfrentar los efectos de la crisis, no solamente del COVID, sino la crisis Rusia-Ucrania, que está afectando a gran parte del mundo y que a nosotros también nos afecta. Desde el punto de vista económico, desde su óptica, ¿cómo la evalúa? Yo creo que el presidente Luis Abinader No sé. podía haber Ok. tenido otras opciones de medidas. Te voy a poner un caso en concreto. Con el tema de los combustibles, yo entiendo que no es necesario que República Dominicana siga subsidiando los combustibles. Yo creo que este es un momento idóneo para que el presidente con carácter de urgencia convoque el CES, el Consejo Económico y Social, para que junto a las fuerzas vivas de la nación, los partidos políticos, la sociedad civil, pues nos sentemos en la mesa a estudiar el tema de la ley de hidrocarburos y la forma en la que se está tomando cada semana los valores en contexto para fijar el precio del combustible. Que por de una vez y por todas nos pongamos de acuerdo sobre los márgenes de intermediación y la participación que tienen algunos actores dentro del sector privado que entendemos que es muy oneroso para los consumidores, las familias, las pequeñas empresas. Eso está claro. Y yo creo que eso no se resuelve subsidiando. Subsidiar significa que el presidente le garantiza a los monopolios y a los oligopolios que tienen el control de la distribución del combustible su participación. Y eso en sí mismo es no solamente una medida que es políticamente regresiva, que va y afecta a los bolsillos de los dominicanos, de la clase media, sobre todo, que tiene que pagar un combustible de por sí de mala calidad y a un precio, a un sobreprecio por una medida del gobierno dominicano y una mala práctica fiscal. Es una responsabilidad del presidente Luis Abinader tomar medidas de lo que él prometió como campaña electoral y su discurso de campaña, hacerlo realidad porque ya va para 2 años en el gobierno. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay cosas que nosotros le hemos hecho la observación desde que el presidente empezó y es que el gobierno dominicano hoy habla de que va a subsidiar con arancel cero algunos productos de la canasta familiar al momento de su importación. Eso es otra medida incorrecta del presidente. El presidente lo que tiene que hacer, salvo nuestro parecer humilde, es permitir la libre importación de alimentos por parte de las pequeñas empresas, abrir ese contingente que tenemos ahora mismo, porque no es posible que una libra de pollo cueste 80 pesos en un supermercado. No es racional. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de oferta y tenemos una situación con la demanda. Desde la crisis de cerdo que armó el mismo gobierno, cuando se sabía aquí que había un problema sanitario, debimos de haber abierto la libre importación de cerdo para que los dominicanos pudiéramos tener acceso a esa mercancía y que el precio no se incrementara. Francisco, perdona la interrupción. ¿Y esto no afecta a los acuerdos internacionales? Nosotros somos signatarios de varios acuerdos de libre comercio, está el DERECAFTA con los Estados Unidos, también tenemos otros acuerdos con la Unión Europea.
estos productos pudiesen tomarse la decisión que usted sugiere sin chocar con los Luego, compromisos? porque el acuerdo, y discúlpame que te interrumpa, el Sí, acuerdo establece es una cuota máxima de importación, pero quien estableció la cuota máxima de importación fue el Estado Dominicano para salvaguardar a los productores nacionales. sí. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que es que los márgenes de comercialización en nuestro país, controlados por oligopolios empresariales, afectan al consumidor. Entonces, el gobierno, por proteger a sus amigos del sector privado, está de alguna manera lacerando el interés colectivo, porque los gobiernos tienen que hacer política económica que cree valor para la sociedad. Entonces, tenemos un problema de inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación que genera la propia economía. Tú tienes una inflación importada por productos que están más caros hoy en el mercado internacional, pero que como el flete subió y subió el seguro, cuando tú vas a calcular la base imponible del impuesto, que es la forma técnica de llamarlo, ya es más caro porque subió el precio del producto, subió el flete y subió el seguro. Entonces el arancel es mucho más caro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno dominicano? Permitir la libre importación de esos productos y acabar con los monopolios y los oligopolios que están impidiendo que los dominicanos tengamos productos de mejor calidad y sobre todo más caros. Entonces, hay un problema de inflación generado por el mismo gobierno. Francisco, ese punto que Señorita, tratas es sumamente importante, pero si yo le dijese a usted, el discurso de ayer de las 10 medidas, explíquelo en un minuto al pueblo en sentido general, cómo le va a impactar y de qué manera. ¿Usted aceptaría ese reto? De lo más importante del discurso, porque entre economistas te veas, ¿no? ¿Cómo se le puede explicar a la población esas 10 medidas? ¿Qué fue lo más importante y cómo le va a afectar al pueblo dominicano? Es que, mira, es que no está afectando de manera considerable, porque el gobierno decide subsidiar cuando hay otras medidas que se pueden tomar que nos afectarían menos en el largo plazo. Ejemplos Los, prácticos. los Ejemplos prácticos, subsidios, Francisco, de eso. los ¿Cuál sería? subsidios a los combustibles solamente benefician a los ricos, porque el 40% de la población que consume ese combustible es rico. Entonces usted no hace nada subsidiando a los ricos cuando usted pudo haber sincerizado el precio del combustible. Bueno, Entonces, pero Francisco, vamos por parte, porque estoy entendiendo un poco la doctora para que la gente de a pie pueda entenderlo. Una cosa es que, claro, lo que usted dice como economista se está produciendo, pero para llegar a ese estadio hay que esperar una reforma a la ley de hidrocarburos y una reforma a las leyes, diría yo, ¿verdad?, que conforman el paquete, que cargan a los combustibles con los impuestos. Eso el presidente no puede... ley la 253-2. Perdón, el presidente no puede, en un discurso, en un plumazo, en un decreto, no puede hacer eso porque es una discusión que no le compete a él, le compete al Congreso Nacional. Ahora bien, las medidas de anoche, porque el precio final de los combustibles no solamente le afecta a los ricos, también le afecta a la clase media, incluso yo diría más a la clase media porque los ricos quizás ni siquiera sienten cualquier alza, pero las medidas que sí va a tomar el gobierno a partir de que el dólar, el precio del barril del petróleo alcance los $115, que ya está por encima de eso, ya ahí entra entonces el subsidio y pudiese favorecer a la clase media que, bueno, si aumenta, diríamos nosotros, bueno, no va a impactar de la forma tan dura como pudiese ser sin estar esa medida aplicada. Lo que pasa es que dentro del tema del discurso del señor presidente de la noche hay dos temas claves. Uno es el tema de los combustibles y otro es... Suba un poquito la voz, por favor. Otro es el precio de los alimentos. Entonces, vamos a estar claros, hay una crisis inflacionaria en el país generada por una práctica de política fiscal del mismo gobierno. Entonces, yo por eso he hecho énfasis en esos dos aspectos importantes. Ahora, si ustedes quieren que toquemos otro punto puntual del discurso, está a opción de ustedes. Desde el punto de vista de la política fiscal, el presidente puede convocar a las fuerzas vivas de la nación
y podemos revisar la ley de hidrocarburos de manera clara y taxativa para hablar de la distribución, porque nosotros tenemos como precio de referencia el West Texas, el petróleo, el barril de petróleo, pero nosotros no estamos importando petróleo para hacer todos los derivados de gasolina y demás, porque sabemos las limitaciones que tiene la refinería nacional. Entonces, nosotros compramos combustible directo. Sí. Entonces, como compramos ese combustible a un precio que es conocido, lo que vamos a estudiar es el margen de distribución, porque cuánto está ganando una gasolinera, cuánto gana el representante de la marca de combustible que nosotros tenemos. Esa estructura es la que hay que revisar para sincerizarlo, porque el precio del combustible son 100 pesos. Pero insisto Lo con la demás, pregunta, Francisco, insisto en mi pregunta. Bueno. Esa señora ama de casa que está viendo el espacio, que escuchó ayer el presidente, y de pronto pues tal vez no pudo desglosar o entender todos los aspectos económicos del subsidio, que si el petróleo del petróleo, que es $115, le pueda decir, mira, el presidente Luis Abinader, en la pieza, en su discurso, dijo 3 aspectos que van a tener un impacto directo en la población. ¿Cuáles serían esos aspectos que pero van el subsidio va a generar más deuda. Este gobierno se endeuda 38 millones de dólares diariamente. Es Bueno, el mayor nivel. todos los subsidios generan deuda. Sí. Todos los subsidios generan deuda, pero este gobierno es pro deuda. Es decir, mientras que el gobierno pasado se endeudaba 11 millones diariamente, el gobierno del presidente Abinader se endeuda 38. Pero a diferencia de otros, la inversión pública de capital de este gobierno es de la más baja comparado con los últimos 3 presidentes. Y con Por relación cada a... dólar, por con- cada dólar que el gobierno dominicano en este momento invierte en gasto público de capital, se endeuda en 6.5. Francisco, con relación a la postergación, digamos nosotros, de la deuda que los agricultores tienen con el Banco Agrícola, eso pudiese mejorar no solamente las condiciones de ellos como productores agropecuarios, como productores agrícolas, sino también que pudiese el gobierno llegar a algún acuerdo con ellos para que los productos puedan llegar a mejor precio a la canasta familiar. Yo lo que creo es que esa medida es razonablemente correcta. Ahora, el gobierno dominicano puede trabajar con los industriales de nuestro país para producir los químicos, los insumos que se utilizan en el agro y en vez de nosotros importarlo, producirlo localmente. Y eso ayudaría con la estructura de costo que tiene el sector agropecuario en este momento. Tasa cero para los agricultores, que tiene un impacto en la economía real, es correcta la decisión. Ahora bien, eso no va a resolver el problema inmediato del consumidor, sino para futuras inversiones que van a hacer los agentes económicos que están inmersos en ese sector. Ahora, lo que nos beneficia a nosotros como consumidores es poder tener una mayor oferta de productos, porque aquí estamos claros, señores. Una cosa es que no haya producto y otra cosa es que haya producto y esos productos estén caros. Aquí hay un problema de oferta. El problema del pollo, del cerdo, es que hay un problema de oferta. Hay más personas buscando la mercancía que mercancía disponible para comprar. Y eso es lo que encarece la cadena de suministro. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar nosotros con la oferta? Hay un aspecto Trabajemos. que me gustaría conocer, Francisco. Esas medidas asumidas anunciadas por el presidente en el día de ayer, el tema de los recursos, ¿está en el presupuesto o de dónde entiende usted que van a generarse esos recursos para pagar todo y cada una de esas medidas? Bueno, que conlleven obviamente dinero. ¿De dónde? Lo que pasa es que en la medida que el precio del petróleo sube, el gobierno gana más dinero, porque el gobierno cobra un ad valorem. Fíjense que una de las propuestas que ellos hablan es un impuesto al valor. Si sube el precio del petróleo, el gobierno gana más por los impuestos que está generando a través del valor. Por eso es que él lo fija. Él lo fija a un precio X. Digamos que él lo fija a 100 o a 95 o 80. Pero él está ganando dinero. O sea, él está recibiendo más recursos. Este es uno de los gobiernos que más recursos ha recibido porque el precio tomado en consideración para el año 2022
fue de $60 el barril. Bueno, Y está ganando dinero en la venta de combustible per se, pero está exactamente. pagando Entonces, más, está pagando quizás al doble en la factura petrolera. no, pero no lo paga él, lo pagamos nosotros. O sea, él no está pagando absolutamente nada, porque cuando una gente lo paga es porque él Sí, pero, lo está poniendo su pero, dinero. Quien consume el barril de los pero combustibles es que el son gobierno, las empresas y la familia. Lo que Francisco, pasa es que hay una trampa discursiva Francisco, en el... el gobierno ni compra ni gasta de recursos que no sean del pueblo. O sea, las dos variantes son producto de los impuestos que pagamos nosotros. Lo que quiero decir es que usted está diciendo que el gobierno está ganando dinero, mientras más suben los combustibles, el gobierno más dinero Claro que gana. sí, Bueno, pero claro que sí. es que eso es relativo, porque el gobierno No, gana más dinero, claro, porque está generando más recursos, pero le aumenta al doble la factura petrolera. O sea, tiene que comprarlo. El mismo petróleo, el mismo galón de combustible que le salía el gobierno a $100, le está saliendo a 120 o a 130. Entonces, no, porque tomamos como, yo entiendo el ejemplo que tú quieres poner, pero tomamos como referencia el petróleo, pero el petróleo no es lo que estamos importando. Lo que claro estamos que importando es no, un combustible directo. claro que no. Entonces, no subió en la misma proporción la gasolina que lo que sube el petróleo, porque el petróleo, como está sujeto a los mercados financieros y ahí está esta situación de crisis internacional, de reducción de la oferta del petróleo, porque no se quiere consumir el petróleo ruso por una parte de los actores, cuando Rusia está entre los primeros 10 productores de petróleo del mundo, Es el segundo. obviamente genera una crisis especulativa, pero no es el elemento que se toma en cuenta cuando vamos a hablar de factura. O sea, cuando el Estado decide comprar y vender y el Estado tiene una participación en el proceso, el Estado no me está ayudando a mí. El Estado está ganando en el proceso. Y no podemos ser solidarios con el Estado, porque al final de cuentas el Estado no es que paga. El que paga son los consumidores, que finalmente son los que desembolsan sus recursos, la familia y las empresas. Y eso, que no estamos hablando de todas las empresas que el Estado sí le subsidia el combustible, pensan muchas veces que son poco eficientes en el mercado de producción y que nosotros le estamos costeando también a sobreprecio ese subsidio que luego nos lo cargan a nosotros. Aquí no hay santos en el proceso. La verdad es que las familias y las empresas estamos pagando más por un problema de eficiencia del Estado público. Entonces, ¿qué es el llamado que le hacemos al presidente? El presidente tiene que sentarse con el CES, así mismo como él quería sentarse para hablar de una reforma fiscal, se sienta en el Consejo Económico y Social para hablar de la distribución, de la estructura de costos que tiene ahora mismo la ley de hidrocarburos y de las modificaciones de la ley que vamos a hacer, que al final de cuentas, en la ley 253-12, con modificando esa y esos márgenes que están ahí, Sí. nosotros podemos resolver ese problema en una semana porque el presidente tiene mayoría y ese problema no se resuelve muy lejos, eso está claro. Mire, Entonces, Francisco, ¿cómo entiende usted que debe ser el papel que han de jugar los partidos de oposición en relación a las recomendaciones o al apoyo ante un manejo de una situación que no es creada en República Dominicana, sino que por efectos de este mundo globalizado tiene un impacto directo en nuestra economía, como es el caso de la situación bélica Rusia-Ucrania en estos momentos? ¿Cómo entiende que debe ser el papel dentro del apoyo o hasta de las recomendaciones que deberían tener los partidos de oposición? bueno, lo primero que tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Una hoja de ruta clara, marcada obviamente por el presidente Luis Abinader, hacia dónde él quiere ir, sentarse en la mesa con los presidentes de los partidos políticos y los grandes empresarios en nuestro país, pero con una línea clara. Si hay algo que yo he podido observar de parte del Poder Ejecutivo, es que no tiene una hoja de ruta en la cual uno se pueda sentar. Hoy día nos sentamos a hablar de una cosa, mañana cambiamos de opinión, tenemos otra, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo creo que el presidente tiene que sentarse con los partidos políticos, como bien usted señala, pero con una hoja de ruta y con un intercambio de ideas continuo. O sea, si él no lo logra de esa manera, las cosas no van a fluir. Y yo creo que una muestra de eso fue
que el Poder Ejecutivo se empecinó, por ejemplo, en reformar la Constitución para algo que la sociedad, la Iglesia y los partidos políticos no están de acuerdo con el tema de una reforma constitucional en este momento. Ese No, no, tipo de medidas la inoportunas. sociedad, no, la sociedad en sentido general sí está de acuerdo para tocar los puntos de la independencia total del Ministerio Público y el reforzamiento a la justicia y la eliminación de las dos elecciones separadas, o sea, juntar las elecciones en una sola. La sociedad sí está de acuerdo con eso porque hay encuestas incluso que han revelado eso. Ahora, las fuerzas políticas que inciden en el Congreso Nacional, el PLD, la fuerza opositora, el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRD no están de acuerdo, pero eso no es la sociedad. Esa es la verdad. Pero esa es la representación que la sociedad ha elegido para eso. Vimos también que la Iglesia, a través de Víctor Masalle, dijo que una reforma constitucional le saldría muy costosa a la sociedad. No solamente, oye, los partidos políticos son la representación viva de la sociedad y eso está expresado en las urnas. La legitimación de eso. Ahora bien, si queremos de alguna manera tener un país organizado y articulado en función de ideas concretas que podamos perseguir, tiene que ser a través de los mecanismos que se han creado, como el Consejo Económico y Social, que es una plataforma donde entran los partidos políticos, entra la sociedad y entra la iglesia, están los empresarios, y es lo más articulado y diáfano que podamos tener para sentarnos a dialogar. Muy bien, Y muchas es gracias. funcional. Muy bien, muchas gracias, Francisco. El tiempo se nos ha terminado. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Gracias por sus preguntas. A ustedes también, amables telespectadores, gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos en Telefuturo, Canal 23.